Noticias en la mañana, desde Cochabamba para Bolivia y de Bolivia para el mundo. Totalmente imparcial, objetiva, toda una realidad. Historias verídicas, entrevistas, comentarios, debate y polémica. De lunes a viernes, Noticias en la mañana. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buen día nuevamente con ustedes, allá donde se encuentren. Noticias en la mañana se transmite desde Cochabamba para Bolivia y de Bolivia para el mundo. Estamos en todas las redes sociales, nos ven en Cochabamba, en La Paz, Santa Cruz, ya les digo, en todo el país y también en el mundo. Están en sintonía en este momento en Estados Unidos, en Europa, en el Asia, porque recibimos mensajes de felicitación y muchas gracias a la gente que nos ve en el exterior del país, porque ese es el propósito de este programa, mantenerles bien informados de lo que pasa en Cochabamba y en el país. Para hoy tenemos un invitado conocedor de temas de agua, es ingeniero civil de profesión, además analista social en Cochabamba. Estamos hablando del ingeniero César Padilla, a quien le vamos a dar la bienvenida. Ingeniero, buen día, bienvenido al programa. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación y agradecido por compartir con tu audiencia. Muy bien, perfecto. Vamos a comenzar siempre, como lo hacemos habitualmente, conociendo a César Padilla. Ya le habíamos indicado, es ingeniero civil de profesión. A ver, cuéntenos, la gente quiere saber quién es César Padilla, en realidad sus raíces, dónde ha estudiado, soltero, casado, debe ser casado, por supuesto, ¿no es cierto? A ver, ¿quién es César Padilla? La población quiere conocerlo. Bueno, César Padilla es un ciudadano humilde, un ciudadano que sale del campo. Yo soy oriundo de Colcapirua, mis abuelos de Pollera. Y bueno, la inquietud de mis padres ha hecho, y mi necesidad y mi inquietud también de querer ser algo en la vida. Una vez que he salido bachiller del poderoso Colegio Nacional Sucre, he ido a estudiar ingeniería a la universidad más prestigiosa de Bolivia y quizá de Sudamérica, a la Facultad Nacional de Ingeniería de Oruro. La UTO. Allá, a la UTO, en la FNI. Allá me he formado, allá he estudiado ingeniería civil, de manera, si no difícil, pero porque la ingeniería no es tan difícil, pero de una manera muy sacrificada porque recursos no teníamos, pero de esa manera he logrado tener esta profesión de ingeniero civil. Tuve la gran suerte de que de muy jovencito logré ser gerente técnico de la empresa Cela en Oruro, que es un similar como Semapa en Cochabamba. Luego volé un poco a Santa Cruz, volé otro poco a La Paz, y en La Paz me atrincheré allá porque vi que en La Paz había, digamos, una fuente de trabajo inmensa, había una lucha de leones entre ingenieros porque La Paz estaba naciendo recién a la vida ciudadana moderna. Había que arreglar todo lo que eran torrenteras en La Paz, los deslizamientos, mazamorras, los ríos, el río Choqueyapu y demás. Entonces tuve la gran suerte de participar activamente con dos empresas que para mí el hombre más visionario que ha tenido, o el único visionario que conozco en Bolivia hasta ahora, fue don Mario Mercado Vaca Guzmán, que contrató a dos empresas grandes en el mundo, la BRGM y la BCOM, que son francesas y con otras empresas italianas, argentinas y demás, donde se hizo la planificación integral de la ciudad de La Paz. Desde aquella vez se ha planificado aquella ciudad y es lo que es La Paz en este momento. O sea, modestia aparte, todo lo que hace La Paz, incluido el teleférico, desde las épocas de mi juventud, cuando trabajábamos allá en una pléyada de jóvenes muy inquietos y capaces, no hay nada novedoso para mí porque todo estaba planificado para 30 años. Se han dejado todos los documentos allá, muchas de las cosas que recién están desempolvando. Yo las conozco, lo digo con modestia, como muchos de mis compañeros seguramente. Y entonces ahí hemos adquirido esta gran experiencia y este gran roce con profesionales internacionales del más alto nivel. Entonces, conocer la ciudad no es fácil, empaparse de sus problemas, compartir con la gente, tener estas inquietudes y planificar la ciudad. Si bien no es difícil, pero es bastante complejo si es que la autoridad tiene
la capacidad de poder conglomerar a todas las fuerzas vivas de su ciudad. En este caso, don Mario Mercado Vaca Guzmán hizo este trabajo en La Paz y aglutinó a toda la gente, nos actualizamos, investigamos y descubrimos todos los problemas que tenía La Paz, que ahora está disfrutando porque ya muy poco escuchamos que hay deslizamientos, que hay mazamorras, porque todos los ríos, absolutamente todos, han sido atendidos en esa época. Y yo también fui en varias instancias, pero me tocó una instancia de ser jefe de una unidad que se llamaba Departamento de Canalización. Para la gente que está inquieta y quisiera conocer, por ejemplo, les doy un dato. Al río Choqueyapu, en todo lo que es la cuenca del río Choqueyapu en la ciudad, convergen o confluyen 182 ríos. Todos están canalizados en el centro y sobre esos ríos están construidos todos los edificios grandes. Hay uno que otro que está todavía canal abierto, que no se ve porque los edificios los tapan, y el mantenimiento de todos esos canales, el tratamiento de todo eso es realmente difícil, más que difícil, complejo, porque hay que trabajar subterráneamente y mal que bien esas aguas son parte también de alcantarillados y demás cosas, entonces no es muy sano trabajar ahí adentro. Entonces así se ha trabajado, así se ha adquirido una experiencia, así he logrado investigar, así me he logrado embeber. También me ha tocado ser en su momento, porque tuve que tomar algunos cursos de capacitación y de especialización, me encantaba mucho el problema del tráfico urbano, pero tengo que decirlo, Isidoro, me he equivocado, porque yo pensé que Bolivia iba a florecer rápido, en ese momento no había pensado en todo lo que nos iba a pasar, porque con esa especialidad en el único lugar donde puedes trabajar es en las alcaldías. Y las alcaldías normalmente no te brindan un espectro grande como para poder desarrollarse y poder cristalizar tus expectativas de vida. Así que ese es panorámicamente mi currículum, digamos así, al margen de que he estado en muchas otras instituciones. En algún momento me ha tocado ser presidente de la cooperativa Hospicio aquí en Cochabamba. He sido presidente del comité cívico de mi pueblo, he sido alcalde en mi pueblo, hemos hecho un tratamiento de integración en todo lo que es el eje metropolitano. Entonces, creo que tenemos un vasto conocimiento y una experiencia como para poder plantear soluciones, compartir inquietudes, analizar los graves problemas que tiene Cochabamba y buscar las soluciones que tanto estaría esperando Cochabamba. Muy bien, perfecto, ahí está. Él es el ingeniero César Padilla, oriundo, dice, de Colcapirgua, del municipio de Colcapirgua, estudios superiores en la UTO, en la Universidad Técnica de Oruro, experiencias laborales muy buenas, ahora ya dedicado a la profesión libre, seguramente tiene muchos trabajos importantes, pero el motivo de la invitación, ingeniero, es el siguiente: analizar socialmente qué es lo que está pasando, primero en Cochabamba, en el país, respecto al agua. Usted conoce bastante del tema agua en Cochabamba, Misicuni. Hay reuniones, sectores regantes con Misicuni primero, regantes con Semapa, Fejubes, 4 o 5 Fejubes en Cochabamba. ¿Cuál es la realidad del agua? ¿Falta agua en Cochabamba? Esa es una preocupación constante. Sí, esta es una buena pregunta y no es muy difícil de responder. Realmente no es que falta agua ahora. Nunca ha tenido agua a las 24 horas Cochabamba. Nunca hemos tenido las 24 horas de agua en Cochabamba. Y eso, en mi concepto, no es vivir como la gente. No es vivir en una ciudad de primer nivel, porque estamos divididos. La gente que tiene hartos recursos, bueno, accede a que se le perfore un pozo en su casa o compra de cisternas la cantidad de agua que él quiera. En la zona sur están desesperadamente viviendo con un tuzil de agua a la semana, les cuesta mucho. Por otra parte, Misicuni, después de medio siglo, ha empezado a construirse, ha tardado demasiado por estos problemas que los cochabambinos tenemos. No nos podemos entender fácilmente. Entonces, penosamente se ha comenzado a hacer el túnel, penosamente se ha construido la presa,
Está construida la presa, está construido el túnel, está construida la usina eléctrica y Cochabamba no tiene agua. Pero porque además el cochabambino, creo, y las autoridades, no sé por qué no le dicen al pueblo lo que realmente ocurre. Ocurre que la empresa múltiple Misicuni no ha concluido el trabajo de construcción de la presa misma para la dotación racional del agua. Este es un tema importante porque las dos fuentes de reabastecimiento o de abastecimiento o de recarga, como querramos llamarle a la presa de Misicuni, se llaman Putucuni y Vizcachas, que son dos caudales que van a llegar de ahí más o menos 6.000 litros de agua. Putucuni y Vizcacha. Y Vizcachas. Esos están a 10 kilómetros de distancia de la presa de Misicuni. Entonces se necesita hacer 2 túneles de 9 kilómetros para que entre el agua a la presa de Misicuni, y en el lugar de origen, obviamente no es ponerle la manguera para que chupe, hay que hacer una presa de 30 metros, de la información que yo tengo del proyecto Misicuni, hay que hacer 2 presitas para que se embalse y de ahí se pueda hacer la bajada por el túnel. Estos 2 proyectos no están ni siquiera conceptualizados en proyecto, o sea, no hay el diseño final. Una vez me acuerdo que... O sea, son simplemente ideas, no, estudios preliminares. Está plasmado en el proyecto porque el proyecto integral era eso, hacer el túnel, embalsar y repartir el agua. Pero han comenzado por hacer la presa, han hecho el túnel y no se han hecho los embalses. Entonces, el río Titiri y el Cerqueta, donde está la presa propiamente, no tienen pues los caudales constantes como para poder reabastecer Cochabamba. Entonces, en algún momento el ingeniero Alvarado dijo de que estos 2 proyectos había que diseñarlos y que ellos habrían hecho un cálculo de factibilidad y necesitaban algo más de 148 millones de dólares adicionales para concluir esos 2 proyectos para que la presa funcione. Pero el tema no radica en eso, Isidoro. El tema radica en que se ha desfasado en el tiempo, en tal cantidad de tiempo, que la presa de Misicuni estaba en su proyecto, en su proyección final hasta el año 1995. Era su vida útil para esa cantidad de habitantes, que era 1.350.000 habitantes, una cosa. Claro, porque este proyecto se ha elaborado, como tú dices, hace 50 años, y la cantidad de gente de hace 50 años era menos de la mitad de lo que somos ahora. Mucho menos. Entonces, habían algo así también como, si no son 2.300 hectáreas que había que regar con esa agua también en el Valle Bajo, porque el agua de Misicuni es para riego y para consumo. Como no se ha concluido la presa y se ha desfasado y ya se ha vencido su vida útil, esto tenemos que entender los cochabambinos, se ha vencido la vida útil, entonces quiere decir que ya no tiene proyección el agua, ya no hay de dónde más traer, porque esas 2 fuentes que tienen Putucuni y Vizcachas ya no van a abastecer a lo que es el eje metropolitano. Es probable que algún ingeniero me diga, como que varios me han dicho, pero en la cordillera hay un montón de agua. Sí, pues hay un montón de agüitas que van desde 2 litros, desde Larcas y demás cosas. A copiar todo eso. Hay un centenar de lagunitas arriba, ¿no es cierto? Y se necesita $1 millar para poder hacer esas cosas. Porque muchos no es hacer nomás la larga, hay que hacer tunelcitos, hay que acopiarlos, hay que llevarlos. Es un trabajo realmente difícil, pero es que el cochabambino no tiene que conceptualizar de esa manera. Tenemos que ver de acabar este proyecto o de buscar otros, porque hay también alguna otra alternativa. Hay otra alternativa que nosotros la hemos planteado hace 3 años ya, cuando estaba de presidente del Comité Cívico Juan Flores. Hemos hecho un proyecto de las 2 únicas fuentes de agua dulce que quedan en Cochabamba. Bendito sea Dios, que lo tenga en su reino, a mi buen amigo Augusto Mercado, que lo has conocido, un quillacoleño. Vinteño, él ha fallecido por estas cosas de la vida. Y este hombre era un hombre, de repente, el único hombre con esa especialidad y con ese conocimiento. Conocía la hidrografía de Bolivia, pero al dedillo, porque él había trabajado en eso. Era un hombre súper inteligente, era nuestro genio en Cochabamba, que no lo hemos cuidado, no le hemos hecho caso. Y no le han dado su lugar, además. No le han dado su lugar. Nosotros, con el equipo que hemos trabajado aquella vez, lo hemos explotado, lo hemos exprimido, hemos visto, él había hecho en Corán y
es decir, en todo Bolivia. Entonces, Cochabamba tiene que plantear, tiene que unirse, la autoridad tiene que buscar esta solución. Pero en la desesperación está Saitococha, está Comercocha, que no tienen caudales de agua constantes como para poder satisfacer todo el valle. Eso es para el Valle Alto y si se mezcla riego con consumo, no va a alcanzar. Hay otras fuentes de agua que yo todavía no quiero decirle a Cochabamba, pero ese tiene un componente político y tiene un componente social impresionante. Porque esas fuentes de agua nos pueden dotar las 24 horas de agua para toda la vida, por decir menos 100 años. No necesitaríamos nunca más de hacer estas cosas. Pero ¿por qué la autoridad no escucha? ¿Por qué la autoridad no hace un intercambio de conocimientos para poder buscarle una solución definitiva a Cochabamba? Esa es la parte difícil para mí, no poder entender en el objetivo que está la autoridad y en el objetivo que nosotros tenemos, que es solo necesidad de agua. Porque si Cochabamba tuviera agua a las 24 horas, primero que la matriz productiva se nos está muriendo. Desde prácticamente Sipe-Sipe, en todo lo que es la base de la cordillera, hasta Tiraque, en su momento cuando yo era niño íbamos a cazar perdices. Eran unos sembradíos, Isidoro, de trigo, de avena, de cebada, y producíamos la cantidad de trigo que era impresionante. Por eso Cochabamba se denominaba granero de Bolivia, ¿no? Exactamente. Ahora ya no es granero de Bolivia Cochabamba. Sí, lo que es el Gallo actualmente, un centro comercial, esa era la molinera más grande de Sudamérica. Ahí entraba hasta el tren. Ahí molíamos el trigo, ahí molíamos todo y teníamos harina para nuestro propio pan. Pero la política hace de que después los políticos nos jugaron sucio, hicieron la Alianza para el Progreso, dijeron, ¿para qué van a sembrar si nosotros les mandamos ya la llegaba desde Estados Unidos, ¿no? Y nos fregaron. Entonces, esa matriz productiva se nos está muriendo, está agonizando. Cuando podríamos solucionar, si es que nos unimos los cochabambinos y si dialogamos todos para encontrar una solución. Entonces, no hay la matriz productiva, no hay para el consumo de agua. Yo no sé cómo vamos a vivir de aquí a un tiempo, Dios quiera que no, pero en mi visión hacia el futuro, creo que muchos cochabambinos van a tener que migrar de aquí de Cochabamba si es que no se soluciona el problema del agua. Porque nadie vive sin agua, no vamos a poder vivir. Misicuni no va a poder abastecer rápido. De hecho, no lo va a poder hacer hasta ahora. Hacen unos teatros de que el tubo, que por Colcapiro han entubado, hay un montón de cosas. Pero la fuente del reabastecimiento de agua no existe, te acabo de explicar. Entonces, yo creo que Cochabamba necesita de que la autoridad esté más conglomerada, esté más conjuncionada con su pueblo, de que hayan reuniones pues realmente de análisis y de soluciones, no de cosas políticas, no ayúdame porque quiero brillar, no porque yo quiero hacer para que me aplaudan. A Cochabamba necesita que le reactiven. Si somos nuevamente un semillero de Cochabamba en nuestra producción, vamos a contrarrestar rápidamente lo que mis amigos de Sipe-Sipe, de Parotani y demás hacen bloqueos constantemente, porque ustedes los periodistas, en la prensa de los tiempos está escrito el 82% de la producción agrícola es peruana. Estamos comiendo de los peruanos cuando nosotros le dábamos antes a todo Bolivia. Esa incongruencia yo no la puedo entender, no la puedo entender. Entonces, creo que también falta en Cochabamba ese orgullo cochabambino, ese orgullo cochala que yo digo, seremos pues orgullosos de lo que somos Cochabamba, nos identificaremos con nosotros mismos, ¿no es cierto? Necesitamos liderazgos jóvenes, necesitamos gente que se involucre en el problema cochabambino y defendamos nuestra Cochabamba, porque por falta de esta identidad, de esta defensa, estamos perdiendo hasta la esencia de nuestro callo, porque ahora ya nadie come callo, ¿no es cierto? Te dan zarza, no sé qué será. Yo por lo menos desde niño, desde mis abuelos, nunca comía yo eso como zarza, como callo. La jacalagua lo mismo. La jacalagua, gente que no conoce porque les dicen es más rico de repente, y no es cierto. A la jacalagua le ponen cuchajarita, y la cuchajarita no es para la jacalagua porque es una agua dulzona.
Entonces, la cucharadita entra solamente al chaque de trigo. Eso me puede decir cualquier vivandera que esté en Cochabamba, aquí en el mercado Calatayud. Muy bien. Exactamente, tú tienes mucha razón en todo lo que dices, pero retomando el tema del agua, Misikuni, un proyecto múltiple como el de Misikuni, no va a resolver el problema de si, al margen de la cantidad de agua que pueda abastecer o acumular. Otro problema serio es la falta de agua en el casco viejo, producto de la distribución de Semapa. Todos los gerentes de Semapa a su turno, todos los años nos han dicho que hay filtraciones, que la mitad, el 50% del agua se filtra y se pierde. Hay informaciones, extra micrófono, extra cámaras, habíamos conversado que hay instalaciones clandestinas y ese es el mayor perjuicio para la falta de agua en Cochabamba también. Sí, exactamente, eso lo sabe Semapa. Semapa tiene un mal endémico. Desde la guerra del agua, yo siempre digo, la guerra del agua hemos ganado, pero hemos perdido. Desde la guerra del agua ya son como 17, 18 gerentes que han pasado por Semapa, y todos van a su fuente para decir voy a hacer yo lo que yo pienso. Lo que ha hecho el otro no me interesa. Entonces no hay continuidad. Esta cosa hay que borrar y para que haya continuidad. Así se ha quedado paralizado el plan maestro de distribución de agua, que en aquella época ha costado algo así como $6 millones, una cosa de esas. Que existe gente que conoce, porque todavía la gente que ha trabajado esas épocas está todavía viva, está todavía en Cochabamba. Entonces, Semapa nunca ha hecho un estudio, que yo sepa, de este problema de las filtraciones. Ellos saben sí que hay un consumo de agua que no retorna como dinero. Ellos dicen, ese es el agua que se está filtrando. Porque ellos lecturan de todos los medidores que hay, y de los que no hay, empiezan a medir, pero hay un profesional que ha hecho un estudio aquí en el centro urbano, en el casco viejo, y ha determinado de que no es muy cierto, y no es cierto el problema de las filtraciones por un estado malísimo de las redes. Más al contrario, hay más bien una cantidad impresionante de instalaciones clandestinas. Y lo sabe Semapa. Lo sabe Semapa. Yo tengo información de que incluso hay lugares donde hay casas grandes, donde no les dejan ni entrar a ver las instalaciones de agua. ¿Por qué? Porque son instalaciones clandestinas. Eso lo sabe Semapa. Hay instalaciones, hay una cantidad de instalaciones esas casas, clandestinas. esas viviendas no están registradas con medidor, ¿no es cierto? No, pues obviamente, claro. No pagan, consumen pero no pagan. Entonces, esas son las instalaciones clandestinas. Exacto, y Semapa lo da eso como filtración. Entonces dice, ¿para qué voy a poner el agua si es que se va a ir al suelo? No es muy cierto. Habría que analizar bien. Hay un profesional, el ingeniero Arnés, que ha hecho un estudio en el centro y él también ha determinado que no es verdad que haya una infiltración en ese porcentaje. Entonces, para que veas, Isidoro, hay una gama de cosas que hay que ordenar y eso lo tiene que hacer la alcaldía con Semapa, porque Semapa es pues una institución descentralizada de la alcaldía, ¿no es cierto? Y la prueba es de que en el directorio de Semapa el presidente nato es el alcalde. Entonces habría que reordenar estas cosas rápidamente porque el tiempo está volando y mientras no tengamos agua vamos a seguir viviendo de esta manera dolorosamente con nuestra gente en la zona sur, que ya te digo, vivir con un tusil de agua una semana y con ese costo es realmente triste para la gente y deberíamos tener agua a las 24 horas. Ahora, claro, por este motivo de las dicotomías entre los que tienen y los que no tienen, hay una división en Cochabamba, el centro y el norte y el sur. Aquí en el norte, todas las casas, casi todas las casas que tienen arriba de 4 pisos tienen su pozo propio. ¿Quién controla eso? ¿Quién controla? ¿Quién cuida? ¿Quién hace? ¿Quién? Nada. Entonces los desde Calacala dicen, no nos metemos con los de la zona sur, ¿no? Que se peleen solos, nunca apoyan en nada, no hacen nada. Ahora que no hay agua en Escalera, ni ahora que ven ya que a ellos más les están restringiendo, dicen, ahora ya nosotros, ¿quién nos da el agua? Nos tienen que dar, recién se han movilizado. Entonces, ahí está la cosa. Cuando te aprietan las manos recién gritas y dices, ¿y ahora qué pasa conmigo? Cuando debería haber una sociedad cochabambina
que pueda defender todo esto y ser solo uno. La zona sur ya ha planteado, ha querido ser, quiere ser una alcaldía separada de Cochabamba, quiere tener su propia alcaldía. De muchos años atrás, no nos atienden en nada, entonces parece que tienen razón, ¿no es cierto? Porque no es darles un caminito y darles un poquito de agua y listo. Entonces necesitamos conceptos claros, necesitamos unidad de los cochabambinos y necesitamos que las autoridades analicen crudamente y los problemas más álgidos los vayamos solucionando. Porque si empezamos a hacer igual que el Evo canchitas, empezamos a hacer cositas de adorno, buenas plazas, lindas plazas y demás, no le cambian nada en la vida del cochabambino eso. Muy bien, perfecto, hemos analizado prácticamente toda la problemática del agua en Cochabamba. Misicuni y Semapa por su lado quieren hacer algunos proyectos, mini proyectos que en definitiva no se concretizan en beneficio de la población, especialmente de la zona sur. Ingeniero, vamos a cambiar de tema. Hay una noticia que se ha generado en La Paz, en el departamento de La Paz, en el municipio de Biacha. Como analista social usted también conoce bastante de la conducta fundamentalmente del ser humano, de las autoridades. Se ha denunciado que en la celda de Luis Fernando Camacho, en la cárcel de Chonchocoro, se había descubierto, si vale el término, cámaras infiltradas también, cámaras para poder observar qué hacía o qué no hacía el gobernador. Y esto ha causado, por supuesto, protesta nacional y ha llegado al exterior del país. Se habla de que la Corte Internacional de Justicia podría también hoy mismo pronunciarse sobre este tema. ¿Qué está pasando en las cárceles? En este caso, con Luis Fernando Camacho, gobernador de La Paz, no lo dejan tranquilo ni cuando está detenido. ¿Cuál habría sido el propósito de instalar esa cámara? Algunos dicen una cámara espía. Sí, sin duda. Yo creo que en este caso el partido de gobierno está en un estado de delirium tremens. Saben ellos de las posibilidades en Bolivia, saben de la situación en la que se encuentran, porque yo no creo que para ningún boliviano esté desconocido o por lo menos ignore de que ha habido fraude. Y eso hace de que ellos tengan que defender por todos los medios. Es pues una aberración que a un gobernador como Camacho, sea él o quien sea, ha sido elegido por el pueblo. Y si el gobierno no respeta la voluntad del pueblo, menos va a respetar el quehacer de todo el conjunto de los recursos, menos va a defender Bolivia porque no le interesa. Entonces a mí me parece una aberración, me parece una falta de seguridad. No sé qué nombre ponerle, Isidoro, pero yo creo que han llegado al extremo de los extremos, porque Camacho no es pues el Roy Rogers, no es pues un delincuente, no es alguien que va a poder salir y va a poder desestabilizar al gobierno, pero sí el pueblo se va a unir en torno a él, y hacer este tipo de cosas están reñidos con la justicia, sin lugar a dudas. No está contemplado en ninguna parte que un reo tenga que tener estas cosas, porque están atentando a su seguridad, a su privacidad, porque aún estando dentro de la cárcel tienen derecho a su privacidad, pues, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la sociedad mundial, la sociedad cochabambina, la sociedad nacional va a tener que pronunciarse, va a tener que de alguna manera manifestar su desacuerdo con todas estas cosas, porque esto ya raya en el abuso. Ya es intolerable lo que se está viviendo en Bolivia y no tenemos vislumbrado nada, no tenemos inversión, impuestos más impuestos, somos un país impuestero, y vivimos de los impuestos, y lo peor es de que no se hace inversión y se malgastan todo eso. ¿En qué? En este tipo de cosas, de controlar, de ponerse... El ministro del Interior está en todo menos en lo que Bolivia necesitaría. Entonces, yo creo que estamos en una crisis política tremenda y la población ya ha despertado, gracias a Dios. Yo creo que si tuviéramos unos líderes más, seguramente vamos a poder ordenar el país, Isidoro. No podemos seguir marchando así, porque estamos yendo para atrás, no vamos a poder ser competitivos, no vamos a poder ser una sociedad racional, equilibradamente racional como habríamos querido. Claro, y te tomo la palabra cuando dices hay que cambiar los actores políticos.
Hay que ya desechar esos políticos que han, año tras año, gestión tras gestión, han estado postulándose para la presidencia. Creo que la gente se ha dado cuenta y ya no quiere más a esos dinosaurios políticos. Hay que buscar, hay generaciones jóvenes muy conocedores del sistema político nacional, de la propia constitución política del Estado, que tienen derecho a tener una oportunidad e incursionar en la arena política. Por eso se dice hay que cambiar el escenario en Bolivia. Esos llamados dinosaurios ya no deben merecer siquiera ser candidatos, porque hay gente nueva, estamos conociendo todos los días por las redes sociales, no vamos a decir los nombres en este momento, hay abogados, hay ingenieros, hay sindicalistas jóvenes que están incursionando en política y a esos habría que darles la oportunidad. Bueno, tocando el tema, continuando con el tema de la cárcel de Chonchocoro, donde se ha descubierto una cámara espía, precisamente quien había denunciado esto había sido la esposa de Luis Fernando Camacho, Fátima Jordán. Ella se quedaba a dormir en la celda. Sabe Dios, dice el abogado de Luis Fernando Camacho, qué imágenes tendrán esas cámaras, y esto es imperdonable. Claro, en todo, no solo en la cárcel, Isidoro, en cualquier parte, en tu hogar, donde sea, tiene que haber un respeto a la privacidad. Si te invaden la privacidad, están violando tu derecho de ser libre, tu derecho de vivir bien. Y esto lo que hace el gobierno es realmente desastroso, es realmente inaudito. No puede de ninguna manera hacer estas cosas, porque uno se imaginaría y dice, ¿para qué ha hecho entonces? Como tú dices, podrían haber escenas en las que nadie tendría que enterarse, pero podrían utilizar la manera de chantaje, pues, ¿no es cierto? Y esto no está permitido por la ley. La justicia tendría que pronunciarse de mutuo propio en este momento. Pero tampoco hay esperanza porque la justicia está cooptada por el gobierno. Entonces, estamos en una situación de indefensión terrible y esto lo tenemos que corregir con lo que tú decías, con los líderes jóvenes. Pero tenemos que cambiar ese criterio porque el político dinosaurio, ¿qué piensa? Que él es el Mesías, que él es el sabio, que él es el que puede, que él es el que tiene plata. Sí tiene plata y es el único que puede hacer política en Bolivia. Ahora yo invoco a que esos políticos deban recurrir a la clase civil, a la sociedad civil, a estas organizaciones de jóvenes, para que ellos busquen en ellos su reemplazo. Porque si ellos van a seguir siendo los únicos mesías y los únicos salvadores, estamos perdidos. Pero creo que la sociedad también ya se ha dado cuenta de que no van a recibir apoyo de nadie, porque estos partidos nos han tomado el pelo. La última elección, ¿quién tiene partido político? Mesa llama y dice, no, pues ya estamos, hay que repudiar, hay que hacer esto, lo otro. No tiene estructura partidaria. No ha podido tener ni siquiera delegados en las mesas electorales, porque no tiene partido, no tiene estructura política, lo mismo con los otros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué poder estamos hablando? Ellos informan y no pueden movilizar a nadie. Ninguno de los partidos que están ahí, aliados o vigentes, no pueden movilizar porque no tienen bases. Así es. Para terminar este tema, mínimamente mucha gente ya se ha pronunciado y, bueno, usted sabe pensar, la gente sabe pensar. Mínimamente, dice la gente de a pie, el gobernador de la cárcel de Chonchocoro debía ser procesado. Primero, destituido, además que también en esto tiene mucho que ver el Ministerio de Gobierno. Obviamente es habilidad de ellos, porque el Ministerio de Gobierno tiene pues por obligación la seguridad del Estado. Y entonces, en este país pueden salir avionetas con droga y no los controlan, y cuando los controlan recién se sorprenden, había habido pista. Lo mismo van a hacer aquí, ¿no es cierto? Se hacen a los despistados, pero yo creo que si hay un micrófono lo han puesto intencionadamente, en concomitancia obviamente con todos los que tienen la responsabilidad de un centro penitenciario. Así es, se está pidiendo la intervención de organismos internacionales para tratar de resolver este problema. ¿Y cómo se va a resolver el problema de la cárcel de Chonchocoro, donde se ha descubierto y denunciado la instalación de una cámara espía? Organismos internacionales se están pronunciando y están pidiendo un estudio pormenorizado, una investigación pormenorizada, quiénes estarían involucrados en la instalación de esta cámara espía. Seguramente hay imágenes muy comprometedoras porque, reitero, ha estado la esposa
de Luis Fernando Camacho durmiendo varias noches en esa habitación. Vamos a cambiar de tema. Le propongo un poquito para terminar el programa, analizar el resultado, si me permite, ingeniero, del Cabildo Nacional. Algo que llama la atención y suena fuerte, vale el término, suena fuerte en el país, es la posible, el posible trabajo que van a realizar para pedir el cambio del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, el revocatorio, ¿no es cierto? Esto nace en Cochabamba, repercute en Potosí, en Sucre, en Tarija, en todo lugar. Ya está creciendo más la idea de un revocatorio para el presidente de Bolivia. Sí, yo creo que es rescatable ya. Cochabamba hemos estado aletargados, indiferentes, porque nuestro líder no dice nada, no quiere meterse en los problemas. ¿A quién se refiere cuando dice nuestro líder? A la autoridad municipal. A Manfred Reyes Villa. Exacto, lo hemos elegido, todos lo hemos elegido esperanzados de que Cochabamba va a estar bien. Nos hemos equivocado o definitivamente estamos siendo defraudados. Bueno, Manfred Reyes Villa, según mucha gente, dice... viste, de este color, van a disculpar, estoy con este color, azul, se ha pasado al movimiento, al socialismo, para proteger sus espaldas, tiene tantos procesos, incluso 6 o 7 sentencias ejecutoriadas. Como tú decías, la población de Cochabamba está decepcionada de Manfred Reyes Villa. Sin duda, yo creo que las acciones nos dan ya la muestra evidente, ya no hay cómo pensar de otra manera, porque se nota pues que la acción y la reacción entre el partido de gobierno y él es algo así como que estamos de amigos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que Cochabamba tiene que reaccionar, ya ha reaccionado. A mí me alegra mucho de que ya por lo menos en estos 2 cabildos ha habido gente, y es envidiable realmente la unidad de los cruceños. Yo los admiro y los apoyo, porque allá van a hacer cosas muy importantes para Bolivia, y desde aquí de Cochabamba ya hemos reaccionado, todo el país ha reaccionado, y entonces es justo pues el petitorio de un revocatorio para el presidente, porque él ya está 2 años. Él al entrar, apenas se posicionó, dijo, necesito 120 días para la reactivación, para hacer una reactivación económica. Ya está en 2 años y no pasa nada, no hay inversión, más al contrario, hay una fuga de nuestras riquezas. No hay control sobre el problema del gas, no hay control sobre el oro, sobre la plata, sobre el saqueo que existe. Las noticias nos vienen y nosotros nomás nos violentamos y el gobierno no. No responde al pueblo boliviano el presidente para decirle, oiga, los chinos están en el río, están en el cerro, están en el Illimani, están en todas partes explotando oro, están en la Amazonía, están en todas partes, y él ignora, no saben que hay ese saqueo y eso puede ser nuestros recursos definitivamente para salir de nuestra postración. Nos dicen que el índice de crecimiento es grande, pero no hemos hecho ni una inversión. ¿En qué hemos invertido para tener crecimiento? No puedo entender de que se vea que hay crecimiento para el gobierno cuando no hay inversión. Si no hay inversión, no hay producción. Si no hay producción, no hay pues crecimiento de ninguna manera. No hay empleo digno. Aquí en Cochabamba vemos un montón de gente humilde que está con su casetilla vendiendo papayas o fruta, lo que fuera, y ellos están felices porque dicen, pucha, estamos sacando a la gente de la pobreza extrema a la clase media. No puede ser. Esas mentiras, Isidoro, yo creo que la gente ya ha asimilado como mentira total. Entonces, es justo de que al presidente le digamos, como tú no puedes hacer nada, el pueblo que te diga si te quiere o no te quiere a través de un revocatorio, que es justo además. Muy bien, perfecto, hemos llegado al final. Tal vez algo más, pequeño, un minuto y medio a tiempo de tu despedida. Sí, yo quisiera invocar a Cochabamba, Isidoro, para que los cochabambinos seamos regionalistas, pero regionalistas de corazón. No ese regionalismo que hace discriminación, que hace racismo, no. Este cochabambino que defienda desde el agua, defienda su buen vivir, defienda su matriz productiva y defienda su comida. Esa identidad que tiene el cochabambino solo lo podemos hacer a través de los jóvenes, a través de investigar, a través de compartir entre todos nosotros, y que seamos esos regionalistas de corazón que nos vean en todo el país como que somos los grandes liancadores donde tú puedes comer quesillo, leche, choclo y puedan venir aquí a Cochabamba a disfrutar.
que se nos está perdiendo solo por falta de agua. Y si no estamos unidos a través de este regionalismo, creo que no vamos a tener agua prontamente y vamos a sufrir mucho. Muy bien, perfectamente, ahí está la palabra, la presencia del ingeniero César Padilla. Problemas que tiene Cochabamba, agua, problemas que tiene Cochabamba, la productividad que no han sido resueltos, que sabe Dios cuándo se va a resolver. Vamos a terminar el programa agradeciendo, por supuesto, la visita del ingeniero César Padilla y, por supuesto, con el compromiso de volver el próximo lunes, si Dios quiere, con otro programa similar. Hasta entonces, permiso. Noticias en la mañana, desde Cochabamba para Bolivia y de Bolivia para el mundo. Totalmente imparcial, objetiva, toda una realidad. Historias verídicas, entrevistas, comentarios, debate y polémica. De lunes a viernes, noticias en la mañana.